Las inteligencias artificiales son un tema muy importante hoy en día. Por eso quiero hacer este video en el que voy a hablar sobre la definición de inteligencia artificial, la historia de las inteligencias artificiales, cómo funciona una inteligencia artificial y los usos que yo le doy a las inteligencias artificiales. Quiero iniciar definiendo qué es una inteligencia artificial. El significado que encontré decía: disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza una mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Como lo dice la palabra, la inteligencia artificial es una inteligencia que tiene un origen artificial. Pero también me quiero detener un poco en estas dos palabras porque son dos palabras muy interesantes. Primero que todo, la inteligencia es algo que no tenemos muy bien definido, ni en qué parte del cerebro se genera, ni cómo se formó la inteligencia. También estaré haciendo un video con una investigación muy profunda sobre este tema de la inteligencia, pero por ahora quiero leer también el significado de inteligencia. Primero, capacidad de entender o comprender. Segundo, capacidad de resolver problemas. Esa es la definición de inteligencia, aunque como ya dije anteriormente no es algo que tengamos muy bien definido, no es algo que podamos medir con mucha certeza, pero eso será un tema para un próximo video. Y de la palabra artificial no quiero leer el significado, sino que quiero hacer una pequeña reflexión sobre esta palabra. Vi a una persona que dijo que no sabemos muy bien qué es algo artificial, porque por ejemplo algo artificial podríamos decir que es algo que hizo un ser humano, pero entonces ponía el ejemplo de que si una persona le echa un poco de agua a una planta, esa planta ya se vuelve artificial porque le puso agua. Podríamos decir que no, porque la planta y el agua son de origen natural, pero en general un cohete también está hecho con cosas naturales, está hecho con metal que procede de la naturaleza, plástico que procede también de la naturaleza y todos los componentes provienen de la naturaleza. A la vez también podríamos decir que es cuando el ser humano construye algo muy complejo, que eso sería de origen artificial, pero también podríamos decir que un castor al construir una represa con palos está creando algo artificial. Esto es algo que me dejó pensando por mucho tiempo de qué es artificial y qué no lo es, cuál es el límite para algo artificial y cuál es el límite para algo natural, y esto me pareció algo muy interesante que quería compartir con este tema. Para continuar quiero hablar un poco sobre la historia de las inteligencias artificiales. Me voy a estar basando en un documental muy interesante de un canal que me encantan los documentales que sube porque son muy bien informados y hacen una investigación bastante profunda. Este documental sobre las inteligencias artificiales habla un poco sobre la historia de las inteligencias artificiales y algunas definiciones también. Por esto también lo voy a estar dejando en la descripción por si quieren aprender un poco más. Para empezar quiero hablar sobre el creador de este concepto de las inteligencias artificiales y que habló de cómo podría crearse una. Esto lo hizo Alan Turing, un matemático, si no estoy mal, que creó una máquina con la que pudieron descifrar los mensajes que se enviaban los alemanes nazis. Esta máquina se dice que ahorró 2 años de guerra en la Segunda Guerra Mundial, y por esta máquina Alan Turing empezó a pensar en una idea bastante interesante, y es que él creía que las máquinas podrían pensar. Esta idea también la publicó en un artículo en el que hablaba sobre si las máquinas podrían pensar o cómo podrían pensar las máquinas, que sería una inteligencia artificial. Después de esto, muchas personas empezaron a interesar sobre este tema de crear una inteligencia artificial, a la vez que también se interesaron muchas empresas. Por esto se empezaron a desarrollar algunos tipos de inteligencia artificial. Un tipo de inteligencia artificial que crearon que me pareció muy interesante es una inteligencia artificial que ayudaba con la parte psicológica de las personas. O sea, a esta inteligencia artificial tú le metías una pregunta en la que le decías qué era lo que sentías, cómo te sentías, cómo estabas en general, todo esto. Y esta máquina, en base a algoritmos, tenía respuestas predeterminadas que te respondían qué hacer o qué ejercicios tener o cualquier otra cosa, o en general muchas opciones. Y aunque en general fue un avance, todavía no era una inteligencia artificial porque se basaba en respuestas predeterminadas. Si tú le ponías una pregunta muy compleja, ese sistema no iba a dar las respuestas correctas. Después de esto, se siguió con el interés de las inteligencias artificiales, pero se fue apagando poco a poco, hasta que IBM empezó a desarrollar un poco más este tema y hizo una máquina llamada Deep Blue. Esta máquina empezó a crearse en los 90s y era un programa que lo crearon para poder jugar ajedrez, y en 1997 logró derrotar a un campeón mundial del ajedrez. Esto empezó a llamar otra vez la atención en las inteligencias artificiales, aunque esto en general no era una inteligencia artificial. En realidad lo único que hacía era hacer cálculos muy rápidos que podían intentar predecir el próximo movimiento del oponente y así crear un contraataque para ganar la partida, pero no era muy inteligente. Esto lo podemos ver también con dos definiciones de inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial general
o sea que puede hacer muchas cosas, no solamente puede hacer una cosa como jugar ajedrez o responder preguntas, y también una inteligencia artificial que es más como enfocada, que es precisamente de las que he estado hablando. Esta inteligencia artificial general es algo que todavía no tenemos y que las personas que desarrollan inteligencias artificiales creen que está bastante lejos en el futuro, pero en concepto es una inteligencia que sería igual o superior a la humana. Esto lo que quiere decir es que podría realizar muchísimas cosas, podría jugar, podría hablar, podría generar imágenes, podría generar sonido, podría hacer todo lo que puede hacer una mente humana e incluso más. Hasta ahora no tenemos una inteligencia artificial con toda esta potencia, pero se cree que es posible conseguirla. Después de que se creó Deep Blue con IBM en los 90s, en los 2000s la capacidad computacional y el internet se expandieron y crecieron muchísimo. Esto permitió desarrollar aún más la inteligencia artificial. Por esto se empezaron a crear proyectos que incentivaban a crear inteligencias artificiales. Por ejemplo, bancos de imágenes que ayudaban a entrenar inteligencias artificiales en el reconocimiento de imágenes. Y esta rama de la inteligencia artificial, el reconocimiento de imágenes, iba muy atrasado, hasta el 30 de septiembre del 2012, cuando 3 informáticos de la Universidad de Toronto crearon AlexNet, una inteligencia artificial que podía reconocer imágenes con un 85% de acierto. Antes de esta inteligencia artificial, las inteligencias de la época solo podían tener un reconocimiento de alrededor del 40%. Casi el doble de probabilidades de acertar en qué era una imagen de esta inteligencia artificial era debido a la forma en que su inteligencia artificial funcionaba. Esta inteligencia artificial funcionaba de una forma en la que hoy en día operan muchas inteligencias artificiales, que es en la forma de una red neuronal. Este tipo de red está basado en cómo funcionan las neuronas en nuestro cerebro, cómo se interconectan y cómo transmiten información. Esto lo estaré hablando más adelante en el video, donde explicaré un poco cómo funcionan las inteligencias artificiales. Después de la creación de esta inteligencia artificial, en el 2015 se creó OpenAI, la empresa que en el 2022 lanzaría ChatGPT. Estas son las partes que me parecieron más importantes de la historia de las inteligencias artificiales, y ahora quiero continuar hablando sobre cómo funcionan las inteligencias artificiales. Creo que probablemente ya sabemos que las inteligencias artificiales son sistemas de algoritmos muy complejos, y de hecho cuando estaba haciendo la investigación para este video me resultó bastante difícil entender cómo es que funciona una inteligencia artificial, porque para mí hasta este momento, y de hecho todavía un poco, las inteligencias artificiales son como yo inserto una pregunta y como una cajita mágica sale una respuesta. Pero gracias a un video que les recomiendo de verdad muchísimo ver este video si quieren entender cómo funciona una inteligencia artificial, porque podemos decir funciona con algoritmos, es que la inteligencia artificial aprende, pero en general yo hasta este momento no sabía cómo es que hace para aprender, cómo es que hace para generar esos algoritmos, esas respuestas, cómo es que hace para saber qué palabras poner, qué palabras no poner, cómo toma esas decisiones y en general cómo ocurre todo el sistema. Por esto es que estuve buscando muchísimos videos en internet que dicen cómo funcionan las inteligencias artificiales, y encontré muchos con descripciones muy específicas de cómo funcionan, muy bien editados, que muchas personas han visto, pero encontré uno en específico que probablemente no tiene la mejor edición, pero que se entiende muy claramente cómo es que funcionan las inteligencias artificiales. Por esto es que les recomiendo muchísimo ver este video, porque fue el único con el que entendí un poco cómo es que funcionan estos sistemas. Para iniciar, esta persona dice que estos sistemas funcionan con algoritmos. Estas redes neuronales por lo general se suelen representar con muchos círculos y líneas que se interconectan, y esto es también en base a cómo funciona nuestro cerebro, que interconecta muchas neuronas entre sí. Pero lo que entendí es que estos algoritmos funcionan de manera que toman ciertas cuestiones, les ponen un valor, después esos valores se suman, se ponen enfrente de un umbral. Este umbral decide si se realiza la acción o si no se realiza la acción. Por ejemplo, esta persona lo realizaba con un viaje. Entonces decía que si tienes dinero, si tu pareja quiere ir o si el clima es agradable. Estos 3 factores esta persona le puso un valor de 1. Entonces este valor de 1 era que si tenías dinero le dabas un 1, si no tenías dinero le ponías un 0, si tu pareja quería ir le ponías un 1, si tu pareja no quería ir le ponías un 0, si el clima era agradable le ponías un 1 y si no era agradable le ponías un 0. Entonces, por ejemplo, si tenías dinero y el clima era agradable, se sumaban esos dos unos y conformaban un 2. Digamos que al umbral de este sistema le pusiste un umbral de 1.
Lo que sucede es que como este 2 es superior al 1, lo que hace es que esta neurona se enciende. Pero por ejemplo, esta persona realizaba una ocasión en que el dinero tenía cierto peso mayor a las otras dos circunstancias. Por ejemplo, si tu pareja quería ir, el clima era agradable, pero no tenías dinero, aunque este sistema dijera que sí ibas a ir, en realidad no ibas a ir porque le ibas a dar más importancia al dinero. Entonces él dijo que había que incluir esto en esta ecuación. Le ponía un valor de 2. Si tenías dinero, no es que se prendía con 1, sino que se prendía con 2. Y esto lo que hacía es que fuera más importante el dinero que las otras dos circunstancias. Después de esto lo volvía a sumar todo y dependiendo de las circunstancias lo que hacía es que se encendía la neurona o no se encendía. Esto es un poco resumido lo que decía esta persona. De verdad les recomiendo muchísimo ver este video, tenía una explicación increíble. Después de esto vemos que las decisiones ocurren de esta manera en este sistema. No solamente es con una sola neurona que toma 3 cuestiones de ejemplo, sino que por ejemplo con hoy en día ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial son cientos o miles de pequeñas neuronas que están tomando decisiones y en base a esas decisiones se toman otras decisiones y otras decisiones. También lo que decía es que no se puede poner como este umbral de 1, 2 o cualquier otro número, sino que lo que se hace es que se ponen con decimales. De esta manera es mucho más fácil saber si en realidad vas a hacer esa acción o no lo vas a hacer. Ponía el ejemplo de robar un banco. Con un pequeño desajuste en una neurona de alguna parte podías hacer que la respuesta fuera sí, y lo más probable es que quisieras que la respuesta fuera no, porque no es lo que debes hacer. Pero con un pequeño desajuste con este tipo de parámetros lo que hacías es que la respuesta fuera sí. Por esto es que con los números decimales hacías que la respuesta fuera por ejemplo 0,50, fuera 0,49 y todo esto ayudaba a dar un número más preciso. También otra cuestión con esto es que si lo hacemos manualmente, una inteligencia artificial con la que vas ajustando cada parámetro, esto con cientos o miles de neuronas es algo bastante inviable. Por esto es que también existen dos cosas muy interesantes en este ámbito de la inteligencia artificial, que es el Machine Learning y el Deep Learning. Voy a leer los dos significados de estas palabras para entender un poco mejor qué es lo que significan. El significado que encontré de Machine Learning dice: el Machine Learning es una disciplina del campo de la inteligencia artificial que, a través de algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones. Análisis predictivo. O sea, según esta definición, es crear algoritmos que pueden identificar patrones en grandes cantidades de datos. Ahora vamos a ver qué es lo que significa el Deep Learning. El Deep Learning, o aprendizaje profundo, parte del Machine Learning para, a partir de una gran cantidad de datos y tras numerosas capas de procesamiento con algoritmos, conseguir que un ordenador termine aprendiendo por cuenta propia y realizando tareas similares a la de los seres humanos. Después de estas dos definiciones, ahora quiero hablar un poco también de algo que vi en un documental de estas personas de DW que habla sobre la seguridad con las inteligencias artificiales. Este documental hablaba de que las inteligencias artificiales estaban avanzando mucho más de lo que se esperaba y sus riesgos también lo están haciendo. Lo que decían es que con las inteligencias artificiales se pueden crear muchísimos tipos de cosas que podría poner en peligro la seguridad de las personas. Por ejemplo, hablaba de que con inteligencias artificiales hoy en día ya podemos replicar la voz de una persona. Solo que tener un pequeño fragmento de la persona hablando, podemos crear una réplica que imite su voz. Se pueden crear imágenes que son falsas y que pueden meter en problemas a algunas personas. Por esto hay algunas personas que quieren detener el avance de la inteligencia artificial y también otras personas que dicen que no hay que frenarlas, sino que hay que empezar a poner medidas de seguridad para que este tipo de escenarios no ocurran. Y ahora, para la siguiente parte del video, quiero hablar también un poco sobre qué usos le doy yo a la inteligencia artificial. Antes de hablar de los usos que les doy a la inteligencia artificial, quiero hablar sobre una pequeña reflexión que es de una maquinita china. Esto trata de que hay una pequeña tienda donde hay una ventana por la que está una persona que no sabe nada del idioma mandarín y llegan algunas personas con algunas preguntas escritas. Él las recibe por esa ventanilla, se va adentro de la tienda y después sale por la otra ventanilla con la respuesta también escrita en mandarín. Las personas que van a ese lugar a hacer esas preguntas creen que la persona sabe las respuestas que está dando, pero en realidad esa persona lo único que está haciendo cuando está dentro de la tienda es buscar en los libros que tiene ese símbolo que le acaba de llegar y escribe el símbolo de respuesta que aparece junto a ese otro símbolo. Esta reflexión me parece súper interesante porque una inteligencia artificial podría simular estar consciente.
Algunos de los usos que les doy a la inteligencia artificial es para aprender cosas, no siempre es como cualquier cosa, porque precisamente la inteligencia artificial todavía está como de alguna forma iniciando. Por ejemplo, me acuerdo que vi un video en el que le pusieron a resolver paradojas a ChatGPT y ChatGPT respondió a algunas cosas súper locas, cuando en realidad estas son paradojas que precisamente no tienen como solución, y esto es muy importante a la hora de investigar temas con ChatGPT. Por eso es que el tipo de cosas que yo aprendo con ChatGPT son cosas más como prácticas. Por ejemplo, le pregunto a ChatGPT cómo puedo quitar el fondo de una imagen en Photopea, o cómo puedo hacer una máscara en DaVinci Resolve, o cosas así que son cosas más como de aprendizaje de hacer una acción, no tanto como de aprendizaje de información. Para eso sí prefiero casi siempre otras fuentes. Y también en ocasiones cuando le pregunto a ChatGPT cómo hacer estas cosas, me da algunas respuestas incorrectas precisamente. Algunas veces me ayuda, otras veces no tanto, aunque también me ha ayudado mucho cuando por ejemplo en DaVinci Resolve necesito incluir algún tipo de orden que se necesita como programar un poco o saber mucho más del tema de todo esto de programación. Por eso se lo pido a ChatGPT a veces, y este tipo de órdenes en programación sí me han funcionado bastante bien, pero también cuando se refiere a aprender de herramientas que no son tan conocidas, precisamente como Photopea, no es tan preciso al dar las órdenes. Algo que yo hago es cuando ya encuentro la solución de cómo resolver ese problema, se lo digo y tal vez de alguna manera le sirva para alimentar su base de datos. Continuando con esta línea del aprendizaje, otra cosa para la que uso ChatGPT es para aprender inglés. Y el inglés es algo muy interesante de aprender en ChatGPT. En la app para celular tienes una opción en la que puedes hablar con ChatGPT. Y esto lo uso de forma que yo intento hablarle en inglés, él me habla en inglés y me hace algunas correcciones. Esto en la versión gratuita solo se puede hacer por 10 minutos al día, pero a mí me parece suficiente. Otra forma de aprender inglés con ChatGPT es también con historias interactivas. O sea, ChatGPT escribe historias en español y las traduce al inglés, y yo leo la traducción al inglés y veo qué tanto la puedo entender. Esta es otra forma que también utilizo para aprender inglés con ChatGPT. También uso ChatGPT como soporte para estos videos. Los uso por ejemplo cuando no tengo por ejemplo la idea para hacer la portada. Le digo algunas veces, por favor me ayudas con la portada, me da algunas opciones, aunque casi siempre lo termino complementando con ideas que yo ya tenía para, por ejemplo, la portada. También para desarrollar algunos temas, como ya dije, no es muy confiable para la información, pero para una pequeña entrada y seguir investigando sobre ese tema es muy eficiente. Le digo, por ejemplo, dime 10 subtemas en este tema importante que voy a realizar en un video, y él me los da. Complementando esto con los temas que ya tengo para el video, es como enriquezco un poco más el contenido de estos videos. ChatGPT también es muy bueno corrigiendo la ortografía, y esto es otra cosa que también utilizo muchísimo para las descripciones de estos videos, para los títulos y para todo esto. Utilizo ChatGPT que me corrige la ortografía de mis videos en general. Es muy bueno colocando tildes, puntos, comas y todo esto, que a veces también a mí se me dificulta un poco. Y lo último en lo que utilizo la inteligencia artificial es con apps de edición. Esto lo voy a profundizar mucho más en otro video, que va a ser un pequeño videoblog en el que voy a mostrarles cómo hago en general un video de este canal. Voy a hacerlo con un video que va a tener bastantes efectos, bastantes cosas, y ahí les voy a mostrar a detalle cuáles son las IAs que utilizo. Pero por ahora les voy a comentar levemente cuáles son las que utilizo. Utilizo IAs para mejorar el audio, o sea, literalmente tú insertas un audio que tiene ruido de fondo, que se escucha algún eco, que se escucha cualquier tipo de cosa, lo insertas en esa inteligencia artificial y ya después esa inteligencia artificial te da el resultado, que es por lo general bastante bueno. Cuando el audio de mis videos está demasiado mal, lo que hago es que a veces utilizo dos de estas IAs de audio para que se complementen y así obtengo un mejor resultado. Obviamente siempre lo mejor es grabar los audios y nuestros videos con buena calidad, pero igualmente a veces es mejor pasarlo por este filtro de las inteligencias artificiales. Otra cosa que también utilizo es para eliminar el fondo de los videos, esta famosa rotoscopia, que te quita el fondo, te separa a ti del fondo para hacer algunos efectos como de pasar texto detrás mío, o por ejemplo pasar imágenes detrás mío en general para quitarme el fondo. Para eso también utilizo mucho la inteligencia artificial, y según lo que recuerdo esta es la última opción que casi nunca la utilizo, pero que también es una opción bastante interesante, y es la generación de imágenes con inteligencia artificial. O sea, crear imágenes a partir de algunas órdenes que le das, por ejemplo, una persona con chaqueta negra, con mochila, caminando en una montaña. Todo esto se lo das a una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial te genera una imagen. Como ya dije anteriormente, esta opción casi nunca la utilizo, pero igual es una opción bastante interesante. Para terminar, quiero decir también que las inteligencias artificiales es algo que está generando una gran revolución
revolución hoy en día y que podemos usarla para que nos ayuden a aprender sobre muchísimos temas que pueden ser muy importantes. Muchas gracias.